2:10 en punto de esta tarde. La única fórmula se toma una pausa de las canciones y vamos a empezar a charlar con el realizador audiovisual, el tallerista de cine y filosofía, Augusto Ricardo. Como cada viernes viene a visitarnos para proponernos, como decíamos, películas, series, directores, directoras, filósofos, filósofas y sobre todas las cosas, ideas y charlas y debates. Hola Augusto, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Juan, siempre encantado de estar acá en La Única. Es un placer recibirte siempre porque aprendemos mucho aquí, así que es una nueva oportunidad para hacerlo. 221-458-7649 es nuestro WhatsApp. Ya saben, si quieren participar de este asunto, escriben o mandan notas de voz al 458-7649. ¿Qué hacemos hoy? ¿Qué hacemos hoy? Bueno, mira, tengo una propuesta interesante. ¿Te acordás más o menos a mitad de año cuando le dedicamos varias columnas a repasar la obra y la figura de Albert Camus, el filósofo francés? Correcto. Que fuimos viendo bastantes espacios de su pensamiento. Bueno, la idea es un poco a pedido del público, porque como sabrás, a fin de mes voy a ir a dar taller a Rosario. Ajá. Y voy a ir con un taller dedicado a Hayao Miyazaki. Y un par de personas me escribieron, me preguntaron, che, ¿hay material disponible para poder escuchar, para poder ver algo? Porque no puedo ir al encuentro y me interesa mucho esta idea de cine y filosofía en torno a la figura de Miyazaki. Correcto. Entonces dije, ¿por qué no hacemos algo en la radio para repasar un poco su figura, su obra y hacer un repaso más o menos película por película? Bien. ¿Qué te parece? Me parece interesante, ya te digo, yo estoy aquí más para aprender que otra cosa porque desconozco casi en su totalidad la obra de este señor Hayao Miyazaki. Sé que nació en Japón, ya su nombre más o menos nos da una pista. Vivió sus primeros años durante la Segunda Guerra Mundial. Hizo mucho anime, lo que llamamos anime, animación. Y el dato que encontré que me gustó resaltar es que es el único que ganó con un anime un Oscar. Exactamente. A mejor animación. Mirá qué buen trabajo, ¿eh? Hiciste los deberes. Hice los deberes. Bueno, la idea entonces es iniciar hoy, a partir de esto que vos decís, una serie de columnas. Nos va a llevar un par de columnas repasar toda su obra. No es tan extensa, pero cada película tiene mucha tela para cortar. Ok. Así que empecemos justamente por los datos biográficos. Dale. Como bien empezaste vos. Tal cual, es un cineasta japonés, ya su nombre lo indica. Pero no es solo cineasta, es decir, no es solo director, es guionista, es productor de sus propias películas y es dibujante. No solo dibujante en el trabajo de animación en sus películas, sino en lo que se conoce como manga, que vendría a ser la historieta. Correcto. Vos sabés que la mayoría de las películas japonesas de animación, lo que nosotros acá conocemos como anime, son en realidad adaptaciones de historietas. Claro. De un tipo de historieta muy particular de Japón que se llama manga. Bien. Que incluso se lee, por ejemplo, por decirte un detalle distinto, se lee de derecha a izquierda. Mirá. Por decirte Mirá un detalle. Pero sería un poco como los Vengadores que nacen del cómic y se van al cine. Una lógica similar, pero con productos japoneses. Algo similar, solo que la adaptación de historietas o de cuestiones que tienen que ver con el universo del cómic al cine es algo que Hollywood hace. En cambio, el anime es todo un género en sí mismo. Digo, ¿se entiende? No es una eventualidad. No es que de vez en cuando adaptamos una historieta. Digo, hay toda una industria de adaptación de historietas al mundo de la animación. Entonces, ¿por qué Miyazaki? Bueno, Miyazaki es quizá el más prestigioso de los directores y de los realizadores de animación japonés. No solo en Japón, sino en el mundo entero. Es muy interesante pensar que hemos hablado de animación acá, hemos hablado de animación cuando vino Rob de Videodromo, ¿no? Pensar esto de que la animación no es solo productos para niños. Correcto. Un poco vamos a ir recorriendo, vamos a hacer ese recorrido a partir de Miyazaki. Miyazaki nace en el año 41, como vos decías, es contemporáneo ahí de la Primera Guerra Mundial, algo que lo va a acompañar durante toda su vida. Estudió ciencias políticas, estudió economía, aunque por supuesto después no se dedicó a nada de eso, sino que ejerció casi durante 40 años, ¿no? Porque sigue vivo, la realización de dibujos animados. Y él empieza trabajando en los años 60 como animador en una empresa que nosotros conocemos mucho, que se llama Toei Doga, y que acá la conocemos como Toei Animation.
Ok. Toei Animación, como le decía yo de chiquito. ¿Por qué la conocemos? Bueno, porque es la productora encargada de haber hecho animes como Dragon Ball, Ah, mira. como Los Caballeros del Zodíaco, como Mazinger, como Digimon, Claro. como One Piece, una serie, digo, que todavía no terminó, digo, es una serie que se acumulan los capítulos. Entonces, vos fíjate cómo Miyazaki empieza a trabajar ya en una empresa que se va a convertir en una de las fundamentales de toda la industria de Japón. Ahí él lo que va a hacer es un trabajo de lo que se conoce como intercalador. Es decir, era el encargado, estamos hablando de cuando todavía no existía la animación digital, Sí. ¿no? Donde la animación tenía que ver con el dibujo a mano, Claro. es casi un trabajo artesanal. Él era el encargado de realizar los movimientos entre los dibujos. No, vos tenés un dibujo y tenés que dibujar ese movimiento. Intercalar entre cada cuadro el movimiento. Ok. Fíjate el trabajo Ay, ay, ay. minucioso y preciso que tenía que hacer Miyazaki. Qué paciencia. Exactamente. Entonces, después de pasar por Toeidoga y haber aprendido muchísimo, Claro. va a formar parte de otra empresa fundamental para la historia de la animación, que es Nippon Animation, Ujú. que es justamente la compañía que es responsable de una serie prácticamente mítica y que todos conocemos, que es Heidi. Ajá. Fíjate, Miyazaki, entonces cuando vos te digan, ¿viste alguna de Miyazaki? No. ¿Viste Heidi? Sí. ¿Viste Entonces Miyazaki? viste una de Miyazaki. Ok. No está dirigida por Miyazaki, sino que él forma parte del equipo de trabajo. Ok. Una serie, digo, mítica que todos Sí. vimos, digo, conocemos por lo menos la imagen, la referencia, y fue una serie que gustó mucho a nuestros padres en Ujú. general, ¿no? Como a esa generación, la generación que hoy anda por los 50, 60 años más o Ujú. menos, ¿no? Vos sabés que el anime empieza a ser reconocido en el mundo, es un género, digo, que en Japón nace con el siglo XX, pero empieza a ser conocido en el resto del mundo, empieza a haber un interés en el mundo en torno al anime japonés a partir de la adaptación de el manga conocido como Astro Boy. Ajá. La serie de animación Astro Boy fue la que de alguna manera, la primera en triunfar en Occidente, Ujú. triunfar de manera internacional. Y la segunda, que más o menos cala en el mundo, es justamente Heidi, que tuvo una distribución internacional. Ujú. Fueron los primeros animes en salir al mercado occidental. Claro. Y ahí Miyazaki va a hacer su primer serie, va a dirigir su primer producto, que va a ser dentro de esta compañía Nippon Animation, que se va a llamar Conan, el chico del futuro. Ujú. Una serie que no trascendió mucho acá, pero que en Japón fue un éxito total. Estamos hablando del año 78. Ujú. Y justamente a partir de este éxito, él va a dirigir su primer película. Ok. Y acá nos metemos en un terreno muy interesante, porque se suele conocer a Miyazaki a partir de su empresa, que se llama Estudio Ghibli. Ajá. Y generalmente uno piensa todas las películas de Miyazaki las hizo Ghibli. Sí. No, no es así. Vamos a desmitificar el primer mito. Bien. No, la primera película que él filma, la filma para una empresa que se llama Tokyo Movie Shinsha, Ujú. y es una adaptación de un manga que ya había sido adaptado también a una serie animación que se llama Lupin III. Ujú. ¿De qué va Lupin III? Bueno, justamente es una serie manga creada e ilustrada mismo por Kazuhisa Kato. Ujú. Esto digo que está no solo creada, sino también ilustrada, porque justamente hacía el guión y hacía los dibujos. Claro. Digo, ¿no? Una creación importantísima. Y la historia del manga relata las aventuras de una banda de ladrones que están lideradas justamente por Arsenio Lupin III, Bien. que vendría a ser el nieto de Arsenio Lupin, que es un caballero, ladrón francés, lo que podríamos llamar como ladrón de guante blanco, ¿no? Una Ajá. mezcla de ladrón con caballero, Ujú. que fue un personaje creado por Maurice Leblanc, Ujú. más o menos en la primera mitad del siglo XX, más o menos desde el 1910 hasta el 1940, porque el personaje aparece en más de 40 novelas. Ok, claro. Fue más o menos contemporáneo al éxito de Sherlock Holmes, Ajá. ¿no? Solo que trascendió hoy quizá más el personaje de Conan Doyle y no tanto el de Leblanc, que ha quedado olvidado. Uno vos. es un detective, el otro es un ladrón, Claro. ¿no? Justamente lo que hace Kato es adaptar esto, o sea, agarrarse de algunos elementos, plantea, ¿no?, que esto ocurre muchísimos años después, es el nieto de este famoso Lupin, y justamente en el manga Lupin viaja por todo el mundo con sus amigos para robar grandes tesoros,
y escapar de la policía. Digo, es todo lo que hace. Se hizo una adaptación, una serie animada como las que conocemos, que fue muy impactante en su época por el uso de la violencia y por todo el tiempo referencias a una cuestión sexual. Mirá. Era muy vulgar, muy machista, por supuesto. Entonces llamaba mucho la atención, era muy violenta y había un alto contenido erótico. Ajá. Porque vos pensás que justamente cuando tenés un personaje que es un ladrón, estamos hablando ya de un antihéroe. Claro. Más allá de que justamente él tenía algunas cuestiones nobles, algunos códigos, algo que él, ciertas leyes que él mismo se proponía cumplir. Y es interesante porque lo que plantea Kato va a ser que el tipo es malo, pero sus enemigos son peores. Claro. Entonces él, por supuesto, no le va a robar a los pobres, sino que le roba a los ricos. Y en cada capítulo, porque cada capítulo es una historia independiente, siempre nos enteramos que esos ricos a los que él roba tienen siempre un tipo de plan o se han mandado ya una serie de macanas. Claro. Entonces justamente Miyazaki participa de la adaptación de esta serie, pero él lo va a llevar hacia otro plano. Va a ser del personaje alguien menos violento, menos sexual, y lo va a llevar a un lugar un poco más tierno y más noble. Okay. Va a ser criticado por eso mismo. Miyazaki va a hacer este trabajo con un colega muy importante porque va a ser el cofundador de Estudio Ghibli, que es Isao Takahata. Es imposible pensar Estudio Ghibli sin Miyazaki y sin Takahata. Takahata también, director de cine de animación, es más conocido por su trabajo en La tumba de las luciérnagas. Fue la película más famosa de la que hizo. Él no nos vamos a ocupar de su figura, sino de la de Miyazaki. Entonces, los dos participan en la adaptación de la serie, pero bajo seudónimo. No quieren que aparezcan sus nombres. Entonces, finalmente, después de trabajar ahí, le van a hacer un encargo a Miyazaki. Le van a pedir si no se encarga de una adaptación, de la primera adaptación de una película, a una película de Lupin III. Y justamente va a ser su primer película, pero es su primer película entre comillas. ¿Por qué? Porque va a ser un trabajo por encargo. Claro. Es decir, si bien él va a poder hacer algunas cositas, no le pertenece la totalidad del producto. Por supuesto, se tuvo que adaptar a una serie de estructuras. Bien. Entonces, justamente la primera película que dirige Miyazaki se llama Lupin III, El castillo de Cagliostro, año 79. La película se consigue en Netflix, aprovecho a pasar el dato hasta hace muy poquito por lo menos. Ah, viste que cada mes renuevan el catálogo, pero por ahí buscas el apellido de Miyazaki, se escribe con Y, con Z y con K, Miyazaki, y por ahí en el catálogo de Netflix todavía encontrás alguna de sus cosas. Exactamente. ¿De qué va el castillo de Cagliostro? Bueno, al comienzo de la película lo tenemos a Lupin y a su amigo y coequiper eterno que es Shigen, que están huyendo después de robar el Casino Nacional de Mónaco. Bien. Pero en el medio de la escapada, mientras son perseguidos por la policía, descubren que el dinero es falso. Ahora, al mismo tiempo le llama mucho la atención a Lupin porque los billetes son de una calidad muy alta. Entonces él dice, me parece que se trata de unas falsificaciones legendarias que se están haciendo, que son prácticamente perfectas y que han hecho estremecer las economías de las naciones en los últimos años. Mirá. ¿No? Todos los problemas económicos se debe a esta mafia que está haciendo una falsificación prácticamente perfecta de estos billetes. Claro. Por supuesto, Lupin se da cuenta porque es el protagonista, porque es el más canchero, porque es el más crack, y porque Lupin se caracterizaba siempre por el uso de la tecnología. Al estilo Batman, viste que él tenía un montón de pequeños dispositivos. Claro. Bueno, Lupin era una máquina, sacaba de su saco todo el tiempo un pequeño dispositivo que siempre le venía como anillo al dedo para la situación que estaba atravesando. Entiendo. Entonces, justamente, él recuerda que cuando él estaba iniciando su carrera como ladrón, se metió a investigar el origen de estas falsificaciones y casi lo asesinan. Y tuvo que escapar, tuvo que huir. Por supuesto, Lupin no es un personaje que huya, ¿no? Claro. Entonces, dice, es hora de retomar la búsqueda de esto y zanjar, solucionar esta gran cicatriz en mi vida que es como mi única derrota. Y justamente, él tiene el dato de que el origen de estos billetes falsos está en el ducado de Cagliostro. Bien. Entonces, van para ahí y en bien llegan, se encuentran con otra persecución y esto da lugar a una escena de persecución que es antológica en el anime, ha sido elegida como de las mejores escenas de la historia de la
animación. Ajá. Estamos hablando del año 79, digo, o sea, por supuesto, un trabajo bastante precario en algunos aspectos, pero Claro. justamente lo que logra Miyazaki en esta escena es fantástica. Es una persecución de varios coches, ¿no? En vehículos. Entonces hay mucha sensación de velocidad, adrenalina, etc. Se encuentran cuando llegan a una joven misteriosa vestida de novia Ujú. que huye de manera desesperada en un auto mientras la persiguen unos hombres con pinta de mafiosos, no con pinta de buenos, ¿no? Entonces, por supuesto, Lupin, porque será ladrón pero es noble, corre enseguida a ayudarla, logra rescatarla, pero finalmente cae al precipicio. Se salvan porque justamente saca un dispositivo que lo ata y le da, Bien. pero se golpea y queda inconsciente. Ahí se inicia el periplo de la película, que ellos van a descubrir que ella es Clarice, es la hija de un duque fallecido, del duque de Cagliostro fallecido, y está obligada a casarse con un conde que es justamente el encargado de estar haciendo toda esta mafia de falsificación. Bien. Finalmente van a encontrar que ella es la descendiente de un antiguo reino que está escondido debajo de Cagliostro. Mirá. Una suerte de Atlántida. Claro. Bajo el agua. Bueno, una película fantástica donde se mezclan elementos del cine del género de mafia, del género de detectives, del género de ladrón, con elementos fantásticos. Pero no nos vamos a detener mucho porque es justamente una peli por encargo. Claro. Entonces, después de algunos años, Miyazaki tiene ganas de hacer una película, de dirigir una película auténticamente que él se sienta representado, pero no lo logra. Digo, si bien tiene cierto renombre, cierta carrera, todavía no consigue. Entonces, finalmente, una revista, Animage, le propone realizar con total libertad un manga, es decir, una historieta, Ujú. que justamente se llama Nausicaa del Valle del Viento. Su manga dibujado y escrito por Miyazaki, Sí. y que se va a convertir en su primer película. Ok. Va a ser También, él- que también la hizo él, supongo. exactamente, Mirá él qué va bueno. a adaptar su propio manga. Y acá está justamente el germen de lo que va a ser después Estudio Ghibli, que se va a fundar al año siguiente. Se suele pensar que Nausicaa es la primera película de Estudio Ghibli, pero no es así. Ujú. Miyazaki la hace con unos productores y justamente a partir del trabajo con los productores decide que nunca más va a trabajar con Claro, productores. y ahí se fundó Ghibli. Porque si bien está basada en su obra y él tuvo mucho margen de acción, no tuvo la totalidad de las decisiones. Claro. Entonces Entiendo. podemos decir, es la primera película auténticamente miyazakiana Claro. en un 90%, podemos decir. Ujú. Entonces justamente ahí está, a partir de esta experiencia, ellos se van a decidir a fundar Estudio Ghibli para justamente que nadie más les vuelva a Dar órdenes. romper las Claro, pelotas un sí, poco sí, sí. con cómo hacer las películas. Entonces, finalmente él adapta la película en el año 84. Ujú. ¿Qué cuenta la historia de Nausicaa del Valle del Viento? Justamente es una película y un manga de ciencia ficción, Ajá. por más que esté ambientado en el pasado. Es algo fantástico lo que hace. Nos ubica en el futuro, pero todo tiene la estética del pasado. ¿Por qué? Porque la peli comienza 1000 años después de una guerra apocalíptica. Nosotros nos vamos enterando al principio, ¿no? Una guerra apocalíptica en la que combatieron los famosos dioses de la guerra. Ajá. Entonces, después de esta guerra, 1000 años después, la Tierra está cubierta de bosques hostiles, repletos de plantas venenosas y repletos de insectos gigantes, que justamente lo que hacen es emitir un veneno Sí. completamente nocivo para la especie humana. Nos ubicamos entonces en el Valle del Viento, que es un lugar que se encuentra relativamente a salvo de este gas venenoso, justamente por los vientos fuertes Claro. que oxigenan el valle. Bien. En este valle viven de manera pacífica, se resguardan del bosque hostil, es decir, cada vez que aparece una espora del gas van y la sacan y la queman, pero no se meten en el bosque. Ujú. Es decir, entienden que hay un bosque ahí, que está venenoso y todo, pero no me meto, me quedo acá en mi espacio, vivo bien y en paz. Pero lo que va a ocurrir es que el reino de Tormequia se va a decidir a invadir el valle. Ajá. Justamente el reino de Tormequia es un reino industrial, ¿no? Industrializado, tiene máquinas. Digo, la vida en el Valle del Viento es una vida más bien agraria, más bien de campesinos. Claro. Y el reino de Tormequia
es una civilización más grande, se decide a invadir el valle. ¿Por qué? Porque tiene el objetivo de atacar al bosque. Quiere erradicar el bosque, que se conoce como Fukai, ya lo vamos a ver, para que la especie humana pueda volver a habitar de manera completa el mundo. El plan que tienen es revivir a uno de estos dioses de la guerra, porque por supuesto el bosque es muy fuerte. Entonces tienen el plan de revivir a estos dioses míticos de la guerra para destruir el bosque. Justamente la princesa del valle, que es la protagonista de la película, Nausicaa, se va a oponer y va a pretender defender al bosque. Porque ella sabe que el bosque no es enemigo de los humanos. Sino que justamente fueron los propios humanos los que provocaron que el bosque fuera hostil, debido a la contaminación durante la era industrial que termina con la guerra apocalíptica. Es fantástico. Es tremendo. Entonces, lo que va a intentar Nausicaa es todo el tiempo, y de eso va a ir la película, es de ella intentar conciliar a todos los seres. El reino de Tormequia, el Valle del Viento, los insectos del bosque, etc. Entonces, me interesa mucho porque es una película donde vamos a encontrar muchos de los elementos que configuran a toda la estética de Miyazaki. Vamos a tener aventuras, vamos a tener viajes. En las películas de Miyazaki siempre hay viajes. Viajes por la tierra, viajes por el agua, viajes por el cielo. Vamos a tener escenas de acción. Son películas en general donde ocurren muchas cosas. Vamos a tener aviones, tiene una fascinación por los aviones. Su padre era ingeniero de una compañía de aviación. Él vivió prácticamente su infancia en el marco de la construcción de aviones. En un hangar. En un hangar, claro. Exactamente. Y vamos a tener algo que va a aparecer siempre en las películas de Miyazaki, que es que nunca hay un protagonista único. O muy rara vez hay un protagonista único. En general hay parejas. Y en general parejas hechas por humanos y animales. Ok. El personaje de Nausicaa, si vos la googleás, suele aparecer con un pequeño zorrito en el hombro. Sí, qué lindo que es el zorrito de ojos verdes. Sí, exactamente. Entonces, lo que me interesa de esta película también es que es el caldo de cultivo de lo que podemos llamar la heroína de Miyazaki. Ajá. El cine de Miyazaki se caracteriza justamente por presentar princesas. Ajá. Y vos me dirías, bueno, eso es lo mismo que hace Disney. Sí. En general, las películas de Disney, sus protagonistas son princesas. Esperando al príncipe. Exactamente. Si bien las películas de Miyazaki tienen estas princesas, van a ser otro tipo de princesas. Ajá. Primero van a ser princesas fuertes, que tienen fortaleza, que tienen fuerza. No princesas débiles, que van a adquirir su fortaleza a lo largo de la película, como ocurre en las películas de Disney, ¿no? Parten de una situación de debilidad o de desconocimiento, sí, y al final de la película adquieren habilidades, fortaleza. No, las heroínas de Miyazaki ya tienen fuerza desde el principio. Okay. Son decididas, saben lo que quieren. No están ahí viendo, no es que de repente se enamoran. No, ya saben desde un principio lo que quieren. Y fundamentalmente son personajes femeninos que saben combatir. Bien. Son guerreras. Tienen técnicas de pelea, saben pelear. Y esto hace fundamentalmente que no haya que rescatarlas. Claro. A las heroínas de Miyazaki no se las rescata. Se las puede ayudar, puede haber un personaje masculino que de repente ayude, que dé una mano. Pero el objetivo de la película nunca es rescatarlas. Ok. Entonces, justamente me interesa muchísimo rescatar esto porque ¿por qué Nausicaa sabe que el bosque no es malo en sí? Y es fantástico. ¿Por qué? Porque debajo de su palacio, ella es princesa, estableció un laboratorio. Ajá. Y se puso a investigar. Fue al bosque, agarró algunas muestras, las llevó al laboratorio y empezó a ver que si no había contaminación, las plantas no largaban ningún gas venenoso. Okay. Entonces vos fijate, es botánica. Claro. Es impresionante, jamás una heroína de Disney arranca así, digo, ¿no? Ninguna heroína de Disney tiene todas estas aptitudes. Estaba trazando un paralelismo mental con Mulan, que es lo que más se acerca a la cultura oriental de Disney, pero tampoco cumple con los requisitos, porque si bien es una personaje principal, que es guerrera, que es combativa, ella arranca no siéndolo. Y vos decías, acá desde el principio estamos hablando de una personaje que sabe lo que quiere, que va para adelante, que sabe pelear, que sabe investigar, digamos, ¿no? Y Mulan no ese es el caso, así que me quedé sin alternativas de Disney. Exactamente. Sí. Podemos pensar en Mulan, que es una peli que yo estimo mucho, igual. Peliculón. Y en una película como Frozen, que fue la primera en incorporar esta idea de una princesa que puede ser guerrera, ajá, que puede agarrar una espada, que sabe
que sabe agarrar una espada y no está esperando que venga un varón a enseñarle. Y al mismo tiempo, es una película donde ya podemos ver algo que va a acompañar a toda la obra de Miyazaki, que es su conciencia ambiental. Claro. Y su preocupación y su crítica feroz a el progreso industrial. Justamente Nausicaa y el Valle del Viento representan a un pueblo sencillo y tradicional, ¿no? Que vive alejado de las grandes tecnologías, en un ambiente rural, y de alguna manera son felices con sobrevivir simplemente alejados del viento de este bosque envenenado. Y por otro lado está Cuyana, que es la representante, ¿no? del reino de Tormequia, un reino hostil, militarizado, que busca justamente conquistar todos los territorios, ¿no? Para que se unan en su lucha contra los monstruos de la naturaleza. Es muy claro el mensaje que está dando Miyazaki, ¿no? El reino de Tormequia, claro. Cuyana, representa la tecnología, la industria y el progreso. Y justamente es este planteamiento de donde podemos sacar gran parte de todos los temas que van a regir toda la obra de Miyazaki y que vamos a ir viendo a lo largo de estas columnas, ¿no? El desprecio hacia todo lo relacionado con la tecnología, con el supuesto progreso y fundamentalmente una oposición, una tensión que vamos a encontrar en toda la obra. Por un lado la tradición y por otro lado la tecnología. Por un lado el pueblo, por otro lado la ciudad. Por un lado una vida rural, limpia y respetuosa del espacio y por otro lado una vida urbana contaminante. Claro. Hay algunas referencias, porque siempre vamos a encontrar que Miyazaki plaga de referencias a sus películas. Una primera referencia para comprender Nausicaa del Valle del Viento es una novela de un autor fundamental para comprender toda la obra de Miyazaki, que es Antoine de Saint-Exupéry. Claro, el autor del Principito. El famoso autor del Principito. No es el Principito justamente una influencia, sino otra novela muy, muy interesante que se llama Tierra de Hombres. En Tierra de Hombres es una novela muy corta, autobiográfica, en la cual él recuerda algunas aventuras que tuvo como piloto de aviones. Exupéry fue piloto. Claro. Y en un pasaje justamente de la novela él va a relatar ciertas apreciaciones en torno al paisaje cuando está atrapado en mitad de un desierto después de sufrir un accidente. Y justamente al recorrer con la mirada del territorio, medio en delirio por la escasez de agua, Exupéry va imaginando un bosque, lo ve poblado de árboles, de animales y de música, pero que se transformó en un bosque de sal, a causa justamente de la contaminación, y a causa fundamentalmente de una maldición que cae sobre ese bosque, ¿no? Que convierte un bosque lleno de vida en un bosque de sal. Es un pasaje fantástico, ¿no? Y justamente en Nausicaa este paisaje aparece con la forma del conocido como Fukai, ¿no? Bosque contaminado y bosque contaminante, ¿no? Pero una de las cosas que vamos a descubrir en la película es que debajo de ese bosque contaminante, debajo, en lo subterráneo, hay todo un bosque de sal encargado de purificar de nuevo el planeta. Entonces justamente lo que vamos a ver es que el Fukai está contaminando, es venenoso para el humano porque necesita apartarlo para poder salvar el planeta. Entonces es la propia naturaleza, ¿no? Realizando una serie de cosas para poder salvar el mundo, porque si viene el hombre, volvemos de vuelta a lo mismo. Entonces me interesa mucho pensar que si en Tierra de Hombres, la novela de Exupéry, hay una maldición que convierte al bosque en sal, acá la maldición Miyazaki se la parece atribuir a la propia acción de los humanos. Estamos con Augusto Ricardo de el Taller de Cine y Filosofía hablando de Hayao Miyazaki, un hombre comparable a Walt Disney, por ejemplo, por su magnitud en la obra, no por su punto de vista en las producciones. Nausicaa del Valle del Viento, una de las producciones que ha hecho, y me parece que vamos a seguir charlando los próximos viernes de este señor. Sí, exactamente. Adelante, vamos a seguir charlando de él. Vamos a ir recorriendo prácticamente todas sus películas, pero sí quisiera tirar dos referencias más para comprender Nausicaa. Una es justamente esta novela de Exupéry, que se llama Tierra de Hombres. Otra es una alusión al Macbeth de William Shakespeare, ¿no? Donde encontramos en la obra de teatro de Shakespeare un bosque que se mueve, que está en movimiento, el famoso bosque de Birman, y que maldice al ser humano. Claro. Entonces, justamente como vuelta de tuerca de esa idea, Miyazaki lo convierte en un entorno natural que se defiende y que ataca, ¿no?,
ante la destrucción que sufrió la naturaleza a manos del hombre. Es otra inspiración, ¿no?, para este famoso Fukai. Y finalmente vamos a encontrar ya en esta película algo que nos va a acompañar en toda la obra de Miyazaki, que va a ser cierta divinización de los insectos. Mirá. No solo de los insectos, sino de todas las pequeñas alimañas, de los pequeños elementos, ¿no?, que pueblan la naturaleza. Miyazaki se inspira en una antigua creencia popular del shintoísmo. El shintoísmo es también algo que nos va a acompañar en toda la obra de Miyazaki y que vendría a ser algo así como, lo digo de manera muy esquemática y muy mala, la suma de las creencias populares de Japón. Ajá. Es decir, no necesariamente aquellas deidades que se refieren al budismo, al hinduismo, al taoísmo, sino lo más pagano. Claro. Que por supuesto mezcla un poco de todo. Algo así como, por ejemplo, que nosotros tenemos el Gauchito Gil, la difunta Correa. La difunta Correa, digo, ese tipo de deidades que el shintoísmo va a encontrar siempre en los pequeños espíritus de los bosques, el espíritu del árbol, el espíritu del camino, el espíritu del agua, el espíritu del cielo, la idea de hacer pequeños santuarios, ¿no? Entonces, justamente hay una creencia popular en el shintoísmo que está recogida en un libro de historia japonesa, que es, en verdad son 6 libros que componen lo que se conoce como el Rikokushi, que es una colección de libros de la historia nacional japonesa, y es en el segundo de los libros, que se llama Nigongi, no, justamente recoge esta creencia según la cual las orugas vendrían a ser kamis. Te sonará la palabra kami, si viste Dragon Ball, el dios de la tierra se llama Kami-sama. Claro. ¿No? Señor Kami, ¿no? Es decir, señor dios. Kami vendría a ser como dios, deidad, también puede ser algún objeto natural, espíritus que habitan en los árboles, o las fuerzas naturales del mundo, ¿no? El espíritu del viento, etc. Entonces, justamente kamis que habitan las dos dimensiones, la dimensión de la eternidad, del otro mundo, y esta dimensión, y que en general aparecen para dar bendiciones y riqueza. Digo, los kamis suelen ser dioses positivos. Entonces, justamente en la película Nausicaa del Valle del Viento, el diseño de los insectos principales, que se llaman los OMS, justamente tienen mucho que ver con este diseño de la oruga, ¿no? Una mezcla de gusano y oruga, ¿no? Entonces, es muy interesante porque son monstruos muy feos, imagínate una oruga gigante, digo, ¿no? Sería feo, pero Miyazaki dice, sí, serán feos, pero tienen cualidades divinas, y están en verdad salvando al planeta, lo están limpiando, ¿no? Toda esta maldad, en realidad toda esta fealdad, entre comillas, está ahí al servicio de limpiar el planeta, salvar el planeta. Entonces, todo esto lo vamos a ir encontrando, lo quería decir todo hoy porque lo vamos a ir encontrando a lo largo de todas las columnas que le vamos a dedicar a Miyazaki, que justamente a partir de la columna que viene va a estar Estudio Ghibli fundado, y Miyazaki va a poder tomar absolutamente todas las decisiones en sus películas. Tremendo, el momento quizás más apasionante. Hayao Miyazaki, este japonés abordamos hoy en el Taller de Cine y Filosofía con Augusto Ricardo. Buscalo en Instagram y en Facebook, Taller de Cine y Filosofía en ambos lugares. Ahí tenés todas estas columnas, por supuesto, en el canal de YouTube también, pero además fechas de talleres presenciales, así que aprovecho para preguntarte, Augusto, si tenés próximamente algún evento para invitarnos. Exactamente. Este domingo estamos acá en La Plata, en eso estamos, calle 62 entre 1 y 115, a las 8 de la noche, con un encuentro de cine y filosofía a la gorra sobre el tema de la rebelión. Vamos a intentar estar un poco a tono con algunas cuestiones que están pasando en nuestro continente y vamos a tratar de pensar algunas cuestiones filosóficas en torno a la rebelión desde varios autores y varios directores cinematográficos. Entiendo. Y a fin de mes vamos a estar en Rosario. Segunda vez que estamos en Rosario. Así que aprovecho a invitar a nuestros oyentes que se puedan acercar esta semana a La Plata. La idea es también comer algo y tomar algo. Y dentro de 2 semanas en Rosario. Augusto, muchísimas gracias y hasta la semana que viene. Muchas gracias, Juan. Radio Única 2019. Forma parte del rock nacional. Las 24 horas.